El entrenador que desea ser un líder dentro del equipo debe ser auténtico con sus jugadores. No puede mostrarse pedante, vanidoso, autosuficiente. Lamentablemente, cuando te encuentras con un entrenador al que no le puedes decir nada porque ya lo sabe absolutamente todo, sientes una cierta impotencia, te das cuenta de que es uno de los problemas más importantes. Son entrenadores que piensan que lo hacen todo muy bien. Cuando ganan es porque los cambios que realizó en el partido pues fueron muy acertados, o porque supo leer el planteamiento táctico del entrenador contrario. Cuando pierde, todos los demás son los culpables. Los jugadores estaban dormidos, no aplican lo que les enseño en los entrenamientos, no quieren correr. Luego se pasa también al árbitro. Iba con ellos de forma descarada. Si no llega a anular el gol por el fuera de juego hubiera sido diferente. En fin, muy pocas veces oímos de nuestros entrenadores unas palabras humildes, reconociendo su culpa después de una derrota en un partido. Aprovecho este foro para decírtelo con todo el cariño del mundo. Tus jugadores no tienen la culpa de las derrotas que estás recibiendo. No seas soberbio, no te excuses echando la culpa a los demás. Puede ser que el equipo con el que has jugado lo haya hecho mejor, por ejemplo, y ya está. Pero esta posibilidad nunca la admites. También puede ser que tú lo has hecho mal, así de simple. Te faltan conocimientos, pero no lo reconoces. Te cuesta leer el partido porque te falta experiencia. Tienes muchas dudas y no aciertas muchas veces en los cambios. Improvisas 5 minutos antes del trabajo de ese día y no entrenas bien. No te preocupas de tus jugadores, sus problemas, sus necesidades, porque no tienes tiempo para eso. Y podríamos seguir la lista de forma casi interminable. Es posible que esté ahí el problema del equipo es tu falta de humildad, nada más. No pongas como excusas a tus jugadores porque ellos funcionan si tú funcionas. Ellos están dispuestos a darlo todo por ti, por su equipo, pero tú no les arrastras, no eres su líder, sino que eres todo lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque ser líder es más complicado. Exige mucho esfuerzo y mucho sacrificio y tú no estás dispuesto a esto. Buscas únicamente colocarte una nueva medallita y subir escalones que te lleven a la gloria, pero estás muy equivocado porque al final todo esto no vale nada. Tu ego como entrenador puede establecer una muralla que te separe inconscientemente del equipo. Los jugadores acaban cansados de los comentarios despectivos que realizas sobre ellos constantemente. El equipo espera que también valores otras cosas que no son el propio resultado, como es el esfuerzo que han puesto o la ilusión por superar el bache que están pasando. Poco a poco, por la falta de confianza que les vas mostrando, se va generando una distancia con tus jugadores que puede llegar a ser abismal. Los entrenadores sabelotodos y arrogantes consiguen aburrir a sus jugadores. Qué pena da ver a tantos entrenadores que hablan y hablan. En realidad, están queriendo demostrar lo mucho que ellos saben. Les da igual que lo entiendan o no. Olvidan que la comunicación debe fluir en las dos direcciones para poder comprobar que el mensaje llega realmente y para poder aprender de tus jugadores. No te das cuenta del ridículo que estás haciendo, porque los jugadores no tienen el más mínimo interés en seguir escuchándote y lo único que están esperando es que les des la posibilidad de entrenar con el balón y dejar de escucharte. Sus oídos están completamente cerrados a tus peroratas que llegan a cansar
de forma muy desagradable. Los jugadores procuran huir de ti en todo momento porque un entrenador arrogante es normalmente poco querido. Da gusto ver entrenadores que lo hacen bien en el campo, que dirigen bien a su equipo y que son capaces, cuando hay un problema deportivo, de realizar una consulta a una persona con más experiencia que él, que les pueda ayudar a tomar una decisión complicada. No hay nadie que lo sepa todo. Dependemos unos de otros. La humildad no es más que el verdadero conocimiento de uno mismo. El entrenador líder es capaz de mostrarse tal como es, sin máscaras de ningún tipo.